Primero vamos a ver en qué orden se ejecuta el código de JavaScript, pero también cuáles son las excepciones. Bueno, acá en mi pantalla tengo un ejemplo de código sumamente sencillo, ¿sí? Para poder ilustrarles esto. Creo que muchos se estarán imaginando cuál es el orden en el cual se va a ejecutar este código, ¿sí? Porque no hay mucha dificultad. El tema es no solamente el orden, sino qué pasa con ese código y cómo JavaScript lo usa. Primero que nada tenemos que entender que hay una memoria global en JavaScript, donde se van guardando las cosas que nosotros vamos haciendo. En este caso, lo primero que se está ejecutando obviamente es la función print hello. Acá lo que hace JavaScript es ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Ejecutando cada una de las instrucciones. Ese es el thread of execution, porque es un hilo. Thread es hilo y básicamente es un hilo que va hacia abajo y va ejecutando el código a medida que lo va viendo. Pero ojo, no todo este código está siendo procesado, por así decirlo, porque lo primero que está pasando es que se ejecuta print hello. En realidad no se está ejecutando, se está declarando esa función. Significa que print hello va a ser guardado, ¿sí? En la memoria de JavaScript, en esa memoria global que tenemos, que en realidad estaría en el browser usualmente, para que después la podamos llamar en el console log, que es la tercera instrucción que vemos acá. Paso 1. Primero se guarda la función print hello. Se crea para que la podamos llamar. No estamos guardando el resultado de print hello porque el código llegó hasta ahí. Se encuentra donde está la palabra function, por ejemplo. Luego lo que sigue es el name, ¿sí? Const name equals Diego. En este caso lo que está haciendo es primero declarar la variable name, ¿sí? Y la está almacenando en la misma memoria global con el valor Diego. Eso se guarda porque obviamente, como vemos en el tercer paso, o sea cuando el hilo llegó al paso número 3, estamos llamando primero a console log, ¿sí? El console log es la forma de que tenemos de imprimir código en JavaScript. Pero básicamente lo que hace es imprimir ese código y de hecho ¿qué le estamos pasando por parámetros? O sea, ¿cuál es el param que está recibiendo el console log? En este caso es print hello, ¿sí? Que ¿cómo sabe JavaScript que existe? Porque ya está en la memoria. Va y lo busca. Y luego le está pasando name, que es otro parámetro que también ya fue definido. Por eso es importante el orden en el que escribimos nuestro código. No podemos escribir un código que ejecuta una función que está mucho más abajo porque obviamente nos va a dar error. De hecho, podemos hacer esa prueba. Si yo muevo name, por ejemplo, hacia abajo, me va a dar un error. Me va a decir cannot access name before initialization. O sea, me está diciendo no puedo acceder a name antes de que haya sido inicializado, o sea, de que se haya creado esa variable y que a su vez se le haya cargado un parámetro. Yo sé que hasta ahora esto le va a parecer muy sencillo, pero cuando veamos la excepción van a entender por qué realmente necesitamos conocer esto bien. Vamos por último, lo que estamos haciendo es directamente llamar esa función. Entonces nosotros llamamos a console log, que a su vez va a llamar a quién. Console log está llamando primero a print hello name, ¿sí? Print hello, y le está pasando a su vez un param. El param es name, por ende también está llamando a name y lo está viniendo a buscar en esta memoria global, ¿sí? O sea, JavaScript va y busca lo que ya ha sido declarado. Si no fue declarado es donde nos da el error. Entonces, ¿qué pasa cuando se ejecuta esto? Bueno, obviamente ahora sí vamos a ejecutar print hello. Pero hay algo más que está pasando acá, que muchos de ustedes los conocen, pero hay muchos que no. Todo esto está sucediendo en un entorno de ejecución, ¿sí? En un execution context. Tal vez lo van a ver así, un contexto de ejecución. Pero cuando nosotros entramos a una función, se genera un nuevo contexto de ejecución. ¿Cuál es la forma más fácil de conocer ese contexto de ejecución? Es porque yo, por ejemplo, si yo defino acá la variable, ¿sí? Incluso una variable como, no sé, name age equals 10. Estoy generando una nueva variable dentro de la función print hello, ¿sí? A su vez, let y const son locales, o sea, es una forma de definir algo que se va a ejecutar en su propio entorno de ejecución. Puede ser complicada esa parte, pero ahora les explico qué significa. Que por ejemplo, cuando yo estoy entrando al código print hello para ejecutar, se me está generando un nuevo contexto de ejecución. Entonces, para graficarlo un poco, acá yo me genero otro comentario en el cual digo, bueno, esto se llama execution context. Asumamos que esto es un título. A ver, lo voy a poner así, cosa de que sea más visible que estos. Esto es el nombre, digamos, de lo que estoy ilustrando. Entonces yo tengo un execution context, ¿sí? Donde está todo mi código, ¿sí? Donde mi código es ejecutado y donde JavaScript puede buscar y guardar lo que necesite. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a age? Acá me dice, se declara su valor pero no se lee nunca, ¿sí? Si yo quiero acceder a age acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Si no están seguros, pongan pausa, adivinen.
Si yo llamo, por ejemplo, console log age, me va a decir que no se encuentra el nombre age, pero está declarado, y está declarado arriba, ¿sí? Pero ¿por qué no se encuentra? Porque está en otro entorno de ejecución. Está en un execution context que se ha creado dentro de print_hello. Cuando nosotros definimos una función y la usamos, mejor dicho, cuando usamos esa función que ya guardamos, se está generando un nuevo execution context. Lo que sería equivalente a decir, por ejemplo, que en este caso nosotros tenemos el execution context donde está la función print_hello, name y console log. Esto lo voy a borrar porque obviamente ya sabemos que no va. Y luego yo acá, ¿sí?, tranquilamente puedo poner, este es un nuevo execution context. Esto es para graficarlo lo más posible. Ay, me mandé una cagada. Ahí está. Para graficarlo lo más posible y que entiendan bien qué significa eso. Y en este execution context nuevo, ¿qué es lo que tengo? Bueno, por un lado tengo que acabo de definir un age, que obviamente me está dando un error porque me dice que no lo estoy usando. Esto tiene que ver con las buenas prácticas, es decir, no asignar en el espacio de memoria una variable que no voy a utilizar. Por eso también es importantísimo entender los entornos de ejecución y que si uno tiene una variable con nombre repetido, ¿sí?, si yo por ejemplo definí acá arriba let age equals 10, estas dos variables son diferentes porque están en diferentes entornos de ejecución. Vamos a ver que el execution context nuevo contiene age, al cual ya se le asignó el valor 10. Acá me moco, ahí está. Igual sucede otra cosa más. Cuando yo ahora utilizo la keyword return, ¿sí?, lo que voy a hacer es devolver un string. O sea que ahora sí vamos a tener como salida un string que va a equivaler a la ejecución de la función. Es decir, en este caso console log se ejecutó print_hello, ¿sí?, la función, y se ejecutó con name. Mejor dicho, se ejecutó con lo que name tenía adentro. Es decir, con el string dentro de name, ¿sí? Todo eso es importantísimo que entiendan, digamos, cómo va pasando, qué se va ejecutando. Ahora, ¿qué pasa cuando se termina esa ejecución? Bueno, yo ya salgo de ese contexto de ejecución y vuelvo al otro contexto de ejecución, ¿sí? Entonces, si yo tengo otra vez, por ejemplo, console log, y no sé, le paso directamente, esta vez le paso un string directamente, le pongo, qué sé yo, cande. Listo, entonces ahora voy a tener otra vez, ¿sí?, otra función. Acá me mandé una, ustedes lo deben haber visto y se deben haber vuelto locos. Pero bueno, perdón. Entonces ahora se creó nuevamente todo lo mismo, o sea, se volvió a crear un entorno de ejecución. Pero ojo, cuando el código llegó acá, cuando el thread of execution, el hilo de ejecución, llegó a esta línea, ¿sí?, que no sé qué línea es, tendría que ver si acá se le pueden poner las líneas. Ahí está. Entonces, cuando yo llego a la línea 9, yo ya definí la función y yo ya definí el name. No me importa el name en este caso porque no lo voy a usar, pero JavaScript va a llegar ahí y va a decir, nuevamente necesito la función print_hello. ¿Y qué le voy a pasar? En este caso le pasa el nombre sin tener que ir a la memoria a buscar un nombre de variable. Entonces la llamamos de vuelta y ahora, bueno, obviamente nuevamente se vuelve a crear otro context, otro execution context. Si bien la función había terminado su trabajo, yo ahora la necesito de vuelta, y la necesito de vuelta con sus variables y con su propia memoria. Este execution context también tiene su propia memoria donde va guardando lo que va necesitando. Antes de pasar a las excepciones, a donde esto se vuelve un quilombo, quiero mostrarles otra cosa que seguramente la habrán escuchado, que es el call stack. Nosotros estábamos hablando recién de memoria global, o sea, tenemos una memoria y tenemos un execution context. Tenemos el execution context donde está ejecutándose todo este código que está por fuera de la función, y luego creamos un execution context nuevo cuando estamos ejecutando esa función. En el call stack, que también lo vamos a dibujar, en este call stack podríamos decir que es donde se apilan los contextos de ejecución que se están ejecutando, valga la redundancia. Obviamente imagínense que JavaScript necesita saber en todo momento qué se está ejecutando para poder cumplir obviamente con nuestro código. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener como que siempre está el Global Execution Context ejecutándose, ¿sí?, hasta que entramos a uno de los contextos de ejecución de la función. Cuando nosotros entramos a print_hello, ¿sí?, imagínense que JavaScript no va a estar ejecutando el resto,
sino que JavaScript entró a la función, o sea, la buscó en la memoria, entró, creó un contexto de ejecución y ahora está ejecutando el código que está ahí adentro. Es importantísimo que JavaScript sepa seguir esto con orden y de hecho lo hace a la perfección. ¿Qué pasa con el call stack? Nosotros decimos que el call stack tiene el Global Execution Context, pero cuando entró a print hello, entonces ahora va a poner encima de ese Global Execution Context el context que estamos utilizando ahora. Entonces el context, que lo podemos diagramar así, va a ser print hello, ¿sí? Y a este global le vamos a cambiar el nombre para que se vea igual, ctx global, ¿sí? Así lo distinguimos. Entonces ahora JavaScript está ejecutando print hello. Cuando termine de ejecutar print hello, se va a borrar el execution context, ¿sí? Porque también necesitamos liberar espacio. Imagínense que si no, nuestro código crecería en tamaño de memoria como crece la cantidad de líneas de código, ¿sí? Y si uno ve cómo funciona, qué sé yo, React.js o cualquier librería de código que tenga un bundle o algo por el estilo, estamos hablando de un montón de líneas de código, pero muchísimas. Entonces, esta forma mantiene limpio ese entorno de ejecución, el call stack por así decirlo, pero la ejecución de código la mantiene ordenada para que todo el código salga bien, obviamente. Creo que se entiende lo que estoy tratando de decir, así medio enredado, pero bueno. Así que salimos de print hello, entonces el contexto de print hello se borra y el que queda es el global. Bueno, yo les había prometido que se iba a poner más difícil en una parte, estamos llegando ahí. Vamos al hilo de ejecución. Tenemos un execution context global. Guardamos en memoria print hello, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Segundo, línea 5. Guardamos en memoria name equals Diego, ¿sí? Eso de vuelta se graba en la memoria global y nosotros estamos en nuestro global execution context. Así que después lo que sigue es ejecutar setTimeout. Ahora, yo creo que muchos de ustedes saben que se va a ejecutar primero, por eso directamente pongo que yo voy al final en el caso del setTimeout. Pero lo que es importantísimo es el por qué. setTimeout no es de JavaScript, no es una función de JavaScript. Eso en código viene a ser una fachada, un facade que se le llama, y que básicamente representa una funcionalidad del browser. Entonces cuando nosotros estamos llamando a setTimeout, no es que estamos yendo al call stack o al execution context de JavaScript o algo. No, le estamos dando al browser, ¿sí?, la instrucción de que pasado esos 1000 milisegundos se ejecute print hello. Entonces obviamente va a ir al final. ¿Por qué? Ejecutó esto, ejecutó esto, ejecutó esto, ¿sí? O mando, mejor dicho, a ejecutar esto, y todo esto se fue guardando en la memoria. Luego voy a console log print hello name y voy a imprimir hello Diego. Y al último se ejecuta el print hello name, que obviamente nos devuelve hello más Diego, que es lo que pasamos por para. Pero atrás el browser todavía está contando. Puede ser que esto se ejecute, no sé, en un milisegundo. Después viene el milisegundo 2, después el 3, el 4, y así vamos hasta que de golpe, bueno, llegamos a 1000 milisegundos. Ahora va a decir, che, ejecútame a mí. Entonces, ahora lo que va a pasar desde el browser, que se creó un timer que está haciendo eso. O sea, nosotros estamos creando un pequeño relojito, ¿sí?, en el browser, un timer. Ese timer es el que lleva esa cuenta. Una vez que se termine esa cuenta, el timer no existe más y a su vez ese código vuelve al browser y le dice, che, de la memoria buscate print hello y ejecutalo. Se ejecuta print hello, se genera un nuevo contexto de ejecución, el código se ejecuta de vuelta y va a decir hello, coma, yo voy al final, abajo de hello Diego. Creo que hasta ahí es más o menos obvio lo que va a pasar. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría en este caso? Ahí te maté. Nosotros hablamos de un call stack. A ver, lo vamos a hacer bien sencillito. Y acá teníamos el global context, ¿sí? Global. Y arriba de ese global context superponemos los contextos de ejecución que se van creando. Ahora, supongamos que print hello se ejecutó mucho más rápido que console log, ¿sí?, que el console log de la línea 9. Entonces llegamos al setTimeout y fue tan rápido que se ejecutó primero. O para hacerlo un poco más realista, hagamos esto. Digamos que tenemos todos estos nombres. Se tenía que ejecutar, o sea, el timer tenía que durar 0 milisegundos, lo cual es una función correcta en JavaScript. ¿En qué momento se va a ejecutar? Y esto es un tema importante, por eso hay que entender el cómo funciona el setTimeout. Porque ¿qué pasa si yo pongo un setTimeout que se va a ejecutar en medio de mi código? Tengo que poder predecir qué va a pasar. Bueno, la respuesta es la siguiente. Primero que nada, todos estos contextos de ejecución se van a ir
ejecutando por sobre el contexto global y eliminándose, imprimiendo el audio gol, ¿sí? Todas esas veces. Y luego se va a ejecutar el set timeout. O sea, luego se va a ejecutar el print hello del set timeout. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si probablemente el segundo cero del timeout haya ocurrido acá, o acá, o acá, o acá? No sé, en cualquier lado puede haber ocurrido. ¿Por qué va al último? El tema es que nosotros tenemos otra cola más, donde el código de JavaScript se va poniendo por atrás, por así decirlo, para ser ejecutado en orden. Nosotros ya habíamos hablado de que tenemos un call stack, ¿sí? Que básicamente es una cola. Entonces nosotros tenemos print hello, print hello, print hello, print hello, y todo eso podremos decir que se va encolando, ¿sí? Acá. Y a medida que se va ejecutando, se va eliminando, dejando el último. Imagínense que ese set timeout se resuelve en medio de esa cola. O sea que cuando el browser termine el timer, cuando el timer llega a 0, que en este caso está llegando a 0 instantáneamente, el browser básicamente le dice, che, call stack, esta función la tenías que ejecutar acá, porque alguien me escribió un set timeout. Así que, pop, yo lo coloco ahí, ¿sí? Ahora imagínense, por ejemplo, si nosotros tenemos print hello, print hello, print hello, print hello, y no sé, esto se resolvió justo acá, justo en este momento, ¿sí? Imagínense el caos. ¿Por qué? Sería un completo caos que nosotros no podamos saber cuándo se va a terminar de resolver esa llamada, especialmente si tenemos código que está siendo ejecutado. ¿Cómo se resuelve esto? Muy sencillo. Existe otra cola, ¿sí? Esto básicamente es un callback. Entonces nosotros tenemos otra cola de ejecución, ¿sí? Que es callback queue, porque es una cola, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando el browser diga que el timer pasó a 0, ¿sí? Lo que va a hacer es ponerlo acá. Y mientras, puede que yo todavía esté ejecutando más call stack acá. Es decir, mi código primero se va a ejecutar y en segundo lugar se va a llamar a los ítems que estén en la callback queue. Ahora, ¿por qué es esto? Porque necesitamos hacer predecible la forma en la que JavaScript va a ejecutar ese código. Volviendo al tema, lo que va a pasar es que esto obviamente se va a ejecutar, se va a ejecutar, se va a ejecutar, se va a ejecutar. Esto también, por supuesto. Este es el orden, digamos, en el que está sucediendo el código acá, ¿sí? Y todo esto se están haciendo print hello, hello, hello. Y cuando se terminó, va a ir al último print hello. Entonces, este print hello es el que va a contener lo que diría hello, coma, espacio. Yo voy al final. Así es como funciona con el set timeout. Y por eso no importa los milisegundos que yo le ponga acá, que lo puse en realidad como para que se pierdan un poco, a ver si los agarro o no. Pero, bueno, les había prometido que se iba a complicar y acá viene un poco de la complicación, ¿sí? En este caso, vamos de vuelta de 0. Acá hay un fetch al medio, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es qué pasa con ese fetch. Primero que nada, el thread of execution arranca de arriba abajo, como siempre. Vamos primero a show. ¿Qué hace show? Lo que decimos es, vamos a guardar show como función, ¿sí? Que puede ser ejecutada recibiendo parámetros, o sea, es una función que recibe parámetros y nos va a devolver algo. Y estamos guardando el código en la memoria global, ¿sí? Recordemos, el código, no estamos guardando un valor porque show no se ejecutó. Lo que sigue es hacer un fetch. Primero que nada, obviamente vamos a guardar data, ¿sí? Porque data es nuestra variable. Entonces, data es algo que está en nuestro código de JavaScript y que es una constante de JavaScript, no variable sino constante, perdón. Pero acá viene la cosa, cuando hacemos un fetch, nosotros estamos diciéndole al browser que haga un network request. Pero fetch no pertenece a JavaScript, pertenece al browser. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque si bien data se guarda en la memoria, fetch no. Fetch lo que va a hacer es decirle al browser, ejecutame esto y cuando devuelvas haceme lo que dice el del. Ahora, ¿cómo sigue nuestro código después de esto? Entonces, bueno, vamos por parte. Primero le estamos diciendo, llama fetch browser. Entonces esto se va a guardar en el browser y le va a decir, bueno, yo voy a hacer un network request. Y lo vamos a hacer a la API nuestra que, no sé, pongámosle algo mejor. Por ejemplo, Instagram API barra case barra post barra last. Esto es cualquiera, ¿sí? Esto no existe. Esa API no funciona así, no sé.
No tengo ni idea. Es solamente como para decir, bueno, acá yo quiero recuperar el último post de Instagram de The Old Case. Pero ahora, este network request, entonces el browser va a decir, che, me dijeron que vaya a la API de Instagram, ¿sí? Y que recupere los posts. Que, no sé, acá son los parámetros que nosotros le pasamos. No importa. La cosa es que lo que tenemos que saber es que el browser envió un request. Y a diferencia del setTimeout, porque esto es similar a lo del setTimeout, que tampoco es una función de JavaScript, sino que es un timer en el browser y que se va a ejecutar en algún momento y puede que se ejecute en medio de nuestro código. Y con esto medio que pasa lo mismo. O sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos un montón de código y el fetch se hace al medio? ¿Sí? Obviamente, como vieron acá, el console log va a ir primero. Con el fetch nosotros no controlamos el tiempo. Esto puede llevar 10, 15, 100 milisegundos, no sé, no importa. Volviendo al tema. Ahora, la línea de código que existe, que sigue es data then, ¿sí? No me voy a meter mucho en el fetch, pero básicamente cuando se crea un data con una promise, nosotros tenemos un value y una propiedad que se llama onFulfill, que es un array. Fulfill significa que cuando se completó esa promesa vamos a hacer algo. Entonces este data then es el que va a dar la instrucción de qué va a pasar a un fulfill, ¿sí? Que básicamente es ejecutar la función show que ya fue guardada, ¿sí?, en la memoria. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa con data? ¿Qué es lo que se imaginan que va a pasar? En realidad JavaScript se siguió ejecutando y JavaScript va muy rápido, ¿sí? Si yo quisiera detener la ejecución de JavaScript tendría que poner un for, por ejemplo, sin usar un timer, ¿no? Un for que, no sé, haga, qué sé yo, 6 millones de loops. Y capaz que ahí detengo JavaScript por un rato, pero eso sería una muy mala forma de programar. Pero básicamente, cuando llego a data, yo sé que esta promesa todavía no se cumplió. O sea, que todavía no volvió a Twitter. A Instagram. Porque pueden haber pasado, no sé, pueden pasar esos 100 milisegundos. Y esto, de acá a acá, probablemente no lleve ni un milisegundo siquiera. Sea muy rápido. Entonces data nos va a decir que en este momento es un objeto con una promise. Promise, ¿sí? Que de vuelta no voy a entrar en tema de promise, ya más adelante podemos ver fecha específicamente cómo funciona, pero lo que tenemos que saber es que hay una promesa de datos que va a volver en algún momento, ya sea el dato real o un error o lo que sea. Todavía no volvió, el código se sigue ejecutando, entonces esto no lo puedo usar, o sea, este código estaría mal puesto acá, pero no importa, es como para que ustedes sepan eso. Y luego console log yo voy primero sí se va a ejecutar, ¿sí? Entonces obviamente va a aparecer console log yo voy primero. Bien, ahora, ¿qué pasó? Instagram nos respondió, ¿sí? Nos dijo, te devuelvo un 200, que es una respuesta, un success, y te devuelvo un dato. Bien, cuando Instagram devolvió, ¿sí? Esto ya se fue del browser, básicamente el browser va a decir, che, te voy a poner en el call stack la función que vos me dijiste que yo tenía que ejecutar, que se llama show. ¿Y con qué value? Bueno, resulta que cuando volvió ese request, este value contiene el response. Supongamos que el response es, no sé, para hacerlo muy fácil nada más, es un string que dice hola. Ahí está, no importa. Ese es el response. Se almacenó en el value. El browser nos puso show en el call stack, pero lo puso con ese value, ¿sí? Lo puso con el value que es, dijimos hola. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no hemos estado usando el execution context, pero básicamente, o sea, no lo puse acá, pero obviamente cuando yo ejecuto una función, estoy generando un nuevo execution context que se pone encima del global. Entonces, no importa cuándo, pero cuando show se está ejecutando, obviamente se va a generar un nuevo execution context. Lo voy a marcar acá porque obviamente no ven video en la pantalla. Y va a decir, bueno, ¿qué hacemos? Un console log de data, ¿sí? Que en este caso va a imprimir hola. Y el return va a ser que, bueno, que el execution context se elimine, ¿sí? Eso es todo para esa parte. Pero, obviamente que se viene algo mucho más complejo y ahora sí vamos al quilombo. Acá es donde realmente se van a dar cuenta de lo muy importante y necesario que es conocer esto a la hora de trabajar con JavaScript. Vamos a ver el último problema. Sí, esto les va a volar la cabeza si no lo conocen. Primero que nada, tenemos una función que se llama bloquear.js. Como les dije antes, un for each, hagamos de cuenta, se ejecuta 6 millones de veces y no sé, hace que el código me demore, qué sé yo, 500 milisegundos. Una locura, ¿no? Pero supongamos que ahí ese código es un for each que hace eso. Básicamente nos demora el código, nos bloquea, sin usar un timer, ¿no? Sin ir al browser. Vamos con el thread of execution, ¿sí? En la línea 1 vamos a guardar en la memoria nuestra a bloquear
JS, que es obviamente una función y que es una función que recibe algo o entrega algo, no importa, es una función, digamos, que no ha sido ejecutada. Así que lo que estamos guardando es básicamente en la memoria el código de esa función, ¿sí? Luego sigue la función show, exactamente igual. En este caso vamos con la función show, la guardamos también y listo, eso se guarda en segundo lugar. Tenemos otra función más, ¿sí? Que es la función saludar, que obviamente hacemos lo mismo, es una función, se está guardando en la memoria global y nada más. Acá viene el quilombo, ¿sí? Acá empieza el tema. Primero, vamos a ejecutar setTimeout. El browser, ¿qué hace? Genera un nuevo timer que es igual a 0, ¿sí? Por ende, esto ya se ejecutó porque lleva 0 milisegundos. Entonces, ¿qué hace eso? Como dijimos antes, tenemos una callback queue que es la que se ejecuta después del call stack, ¿sí? O sea, después de la función normal. Esta es una cola, nada más. O sea, básicamente, ¿qué estamos encolando acá? Estamos encolando la función saludar, ¿sí? Por ende, cuando se ejecuta nuestro código de JavaScript, se va a ejecutar saludar. Entonces tenemos el timer, se ejecutó y ya pudimos encolar la función saludar. Por ende, lo que sigue es que el código viene para acá. Hagamos de cuenta, no sé, que esto lleva exactamente 1 milisegundo, 2 milisegundos, 3 milisegundos. JavaScript es muy rápido, pero más o menos para suponer esta parte está bueno. Entonces ahora vamos con data. Ay, cómo me molesta ese cartelito. Recordemos que en este caso también vamos a guardar data, que va a ser igual a, por un lado, un value, que todavía no lo tenemos porque no recibimos nada, y una promise o un fulfill, mejor dicho, un parámetro, un fulfilled. Ahí está, que es un array. Ahora, este fetch, así como generó un timer a la web que ya se ejecutó, también le está generando un network request que va a ir a Instagram de vuelta con ciertos parámetros, ¿sí? Esto es una forma de escribir los parámetros nada más. O sea, esto es, hagamos de cuenta que es pseudocódigo. Y se fue para allá. Y allá está, ahí salió. Ya veremos cuándo se ejecuta, cuándo no. Luego sigue data then, ¿sí? Este vendría a ser milisegundo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este es el 5. Supongamos que acá no pasó nada. Entonces en el milisegundo 6, data volvió. Mejor dicho, data declaró lo que va a hacer then, ¿sí? Entonces then, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a show, que está declarado acá arriba. Por ende, habíamos dicho que en el onFulfill nosotros vamos a hacer show. Por ende, cuando el web browser reciba el request, ¿qué va a hacer? Va a poner en el callback queue a show. Pero eso todavía no pasó. Vamos a bloquear.js. Estábamos hablando de que en este caso no vamos a guardar bloquear.js porque ya se guardó, sino que lo estamos ejecutando. O sea, efectivamente estamos viniendo a el core stack y diciendo, bueno, vamos a bloquear.js. Bien, bloquear.js está tomando mucho tiempo, ¿sí? Dijimos 500 milisegundos. Toma mucho tiempo, más o menos en el milisegundo 250, cualquiera. Instagram respondió, nos dijo, hey Diego, tengo tus datos, así que me devolvió la data. ¿Qué hacemos con esa data mientras lo otro se está ejecutando? Dijimos que ahora vamos a la queue, porque la data se encola, ¿sí? Recordemos, queue significa cola, o sea, básicamente pongo uno, después pongo otro, y se tiene que ejecutar el que está más arriba. Y acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar show con esa data. Show con esa data. Bueno, ¿dónde se guarda esa data? Dijimos que en value. Supongamos que era hola, igual que antes, no importa. Entonces ahora cuando se ejecute show se va a ejecutar con hola. Bien. Hasta ahí estamos. Bloquear.js se seguía ejecutando mientras nos llegó la respuesta y nosotros ya la guardamos donde tendría que estar. O sea, todo esto está sucediendo en el browser. Dijimos también que primero se ejecuta el call stack, que es donde es básicamente el contexto de ejecución que está corriendo, ejecutando código. El principal, por así decirlo, es el global, que por las dudas lo dejo acá. Global, cosa de que no nos confundamos. Ahora terminó Bloquear.js, ¿sí? Como Bloquear.js terminó, este se muere, se va de arriba, se va de acá y lo que sigue es yo voy primero, ¿sí? Yo les había dicho que obviamente que esto se los iba a anticipar, pero ustedes ya lo saben por lo que hemos estado viendo antes, de que si el callback queue se ejecuta segundo,
Entonces yo voy primero, se tiene que ejecutar primero y luego lo que está arriba. Ahora, y acá es donde viene la parte jodida. ¿Qué es lo que creen que se ejecuta primero? Saludar, que vino del set timeout, o show, que vino del fetch. Lo obvio, es decir, una cola funciona así, o sea, esto sería un FIFO, digamos, o sea, first in, first out. Primero entró a saludar, luego entró show, ¿sí? Y cuando call stack ya no tiene nada, que es lo que está pasando acá, entonces el primero en salir es saludar y el segundo en salir es show. Sin embargo, eso está mal. ¿Por qué? Porque hay otra cola más, ¿sí? Que no se las había mencionado. Y ahí es donde este conocimiento se vuelve sumamente vital para tener. Y que es el siguiente. Hay una cola que se llama, la vamos a crear ahora, Micro Tasks Queue. Esa cola recibe justamente las promises. Por ende, show en realidad va a ser recibida ahí. Show es la primera, obviamente, acá. Y saludar es la primera en la callback queue. Pero este es el orden que va a seguir. Primero se ejecuta lo que está en el call stack. Luego se ejecuta lo que está en el microtask queue. No importa el orden o la cantidad de timeouts. O sea, lo que está en microtask va primero cuando se terminó de ejecutar lo que está en el call stack. Y lo que está en callback va segundo luego de se ejecutó lo que está en microtask. Ese es el orden. Por ende, efectivamente, nuestra salida acá va a ser: primero, yo voy primero. Segundo, va a ser hola, porque es el resultado del fetch. Y tercero, y por último, va a ser el set timeout, saludar. O sea, saludar dijimos hola. Ah, saludar también le puse hola. Bueno, eso es un problema porque ahora se me hace quilombo. Pero vamos a decir hola de set timeout. Bien, entonces para hacer un breve repaso, nosotros tenemos la Global Memory, que es donde vamos guardando todas las cosas que vamos haciendo, vamos guardando los resultados, vamos guardando el código que vamos a ejecutar, o sea, las funciones se guardan como código, las variables se guardan con sus valores, variables, constantes, lets, const, etcétera, etcétera. A su vez generamos espacios como el de data, en cuyo caso vamos a guardar el value cuando vino, vamos a guardar también, en el caso del den, qué es lo que se va a ejecutar en el den, ¿sí? Y luego tenemos las queue, ¿sí? Que tenemos el call stack, que es donde nuestro código está siendo ejecutado, digamos, por orden. Y luego en prioridad sigue el microtask queue, que tiene que ver con todo lo que es promises y lo que es la observación del DOM, digamos, y los cambios que se producen en el DOM. Y luego la callback queue, que es la que tiene que ver con los set timeout. O sea, cualquier cosa que sea con set timeout va al último. Lo que tenga que ver con fetch va al medio. Y el resto del código siempre está en el call stack y se ejecuta antes. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, que les haya servido y nos vemos en la próxima. Adiós.